Buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de la empresa Grupo Sierras, en el cual les vamos a compartir un tema pues bastante interesante y relevante en estos momentos debido al conflicto que pues se ha suscitado entre Rusia y Ucrania, que básicamente, pues también está afectando lo que es el comercio internacional. Entonces vamos a abarcar este tema para platicar un poquito de todos los aspectos relevantes y que tienen que ver con justamente con nuestra área, con nuestros temas de interés. Entonces, el tema que vamos a tratar en esta ocasión es aumenta la tensión en las cadenas de suministro tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. En esta ocasión me acompañan mis compañeros Roberto Tello y Adrián Guzmán. Primero, me gustaría iniciar por dar una pequeña semblanza de cada uno. En este caso, mi compañero Roberto es ingeniero industrial y tiene 4 años de experiencia en la gestión de proyectos. Por parte de Adrián Guzmán, quien es el director logístico, es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, ha sido profesor de la misma casa de estudios y cuenta con una maestría en Administración de Negocios. Además tiene amplia experiencia en la cuestión logística, en materia logística y pues también aduanera. Si gustan, iniciamos si están de acuerdo con la presentación. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Roberto, por esta invitación y sobre todo esta introducción que acabas de dar muy amena sobre el conflicto bélico que hoy está en día entre Rusia y Ucrania. Con esta breve introducción y justo antes de iniciar que nuestro webinar empieza a las 10 de la mañana hora Ciudad de México, si les parece bien, vamos a esperar estos 2 minutos, 3 minutos que faltan para ya arrancar y sobre todo eso, esperar a más participantes y sobre todo darle la bienvenida a los que actualmente se están sumando, nos acompañan el día de hoy. ¿Les parece bien, Roberto y Héctor? Claro. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, bienvenido Abril, Blanca, David, Emil Sen, Kevin Torres, María Eugenia Sobrino, Melissa Modesto, Miguel Ángel González, Nelly Preciado, Oscar Esquivel, Soledad Pérez y a todos ellos que se van sumando poco a poco. Así es. Muchísimas gracias, Héctor, por la presentación y por esta colaboración, Adrián. Como ya mencionó Héctor, pues, ¿quién mejor que tú con toda la experiencia y en el ámbito logístico? Muchas gracias a ustedes por la colaboración y a todo el público que ya veo que ya se está conectando más gente, bien puntuales como siempre. Gracias por acompañarnos en esta mañana de martes 29 y aprovecho también este breve espacio antes de arrancar para invitarlos a que al final de la presentación no se nos vayan, sino que contesten una muy breve encuesta, son 2, 3 preguntas, porque en base a ello pues obtenemos información para seguir y continuar haciendo estos webinars que son por y para ustedes, ¿no? Entonces, el punto de estas encuestas es seguir hablando de temas de interés que les gusten, que les interesen y, por supuesto, que les sirvan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Perfecto, y pues justo ya siendo las 10 de la mañana, si les parece bien, arrancamos este webinar. Nuevamente le damos la bienvenida a todos los participantes que se están sumando. Ya Héctor con antelación nos presentó tanto a Roberto Tello como a un servidor Adrián Guzmán, donde les damos la más cordial bienvenida y sobre todo no olvidar que al final de la presentación va a haber una pequeña ronda de preguntas y respuestas para que obviamente podamos interactuar con ustedes, con todos los participantes, tengan algunas dudas, algunas inquietudes sobre este tema
del conflicto Rusia-Ucrania y cómo hace un efecto dominó, una afectación a las cadenas de suministro, al comercio internacional y estas relaciones operativas de importación-exportación, pues alrededor del mundo las podamos disipar, podamos debatir algunos puntos o algunas cuestiones como tal críticas. Y también muchísimas gracias, Roberto, por la invitación tanto a Héctor como a mí, a Sierras Corp por este webinar en conjunto con Grupo Sierras. Y sin ya más preámbulo, pues arrancamos este webinar. Muy buen día a todos y bienvenidos. Bueno, iniciamos por compartirles el temario, los temas que vamos a ver, a tratar y analizar detalladamente. Los temas serían antecedentes del conflicto, sectores afectados, efectos en el comercio exterior, cómo minimizar los daños y por último las conclusiones. Como bien ya dijeron mis compañeros, al final en la sesión de preguntas, ustedes pueden ir escribiendo conforme avance el tema, ustedes pueden ir redactando sus preguntas en el chat y con gusto al final las estaremos contestando. Así es, pues gracias nuevamente, bienvenidos. Y bueno, me gustaría empezar con un poquito de historia. Por ahí, creo que para entender la situación actual tenemos que remontarnos un tiempo atrás, aproximadamente 30 años, desde 1991. Para entender el conflicto actual, se podría decir que empezó aquí, con la disolución de la Unión Soviética en 15 repúblicas independientes. Tras casi 70 años de su existencia y al mismo tiempo de la disolución, pues se ponía término a más de 4 décadas que llevaba la Guerra Fría. Como saben, la Guerra Fría es la confrontación entre Rusia y Estados Unidos por ser la nación más poderosa y obtener la hegemonía global. Las causas de esta disolución pues fueron varias, evidentemente, pero dentro de las más relevantes, creo yo, fue el progresivo desgaste de un régimen dictatorial y la insostenible carrera armamentista, como ya dijimos, contra Estados Unidos. Pero también influyeron las reformas precisamente políticas y económicas impulsadas por el entonces presidente Gorbachev tras su llegada al Kremlin en 1985. Años después, casi 2 décadas, en 2018, Ucrania y Georgia, 2 de estas 15 repúblicas independientes, reciben la invitación de sumarse a la OTAN y a la Unión Europea. Sin embargo, a pesar de las presiones del entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, para que el ingreso de Ucrania y Georgia en la OTAN se diera o se acelerara, varias potencias de la alianza consideraban en ese entonces innecesario provocar a Rusia, ¿no? Porque justo en ese momento había cambio de gobierno en Rusia, lo veían como, pues no el momento indicado y argumentaban que dichas naciones que recibieron la invitación aún no estaban listas para formar parte de la OTAN. Como saben, una de las reglas para ingresar a esta alianza es que no debe de estar el país en un conflicto bélico para poder ingresar a esta alianza. Otra vez pasa un poco de tiempo, en el 2013 el entonces presidente de Ucrania suspende la adhesión a Ucrania. Bueno, en esos 5 años, del 2008 al 2013, se siguieron las pláticas, las negociaciones y Ucrania estaba muy cerca de firmar la adhesión a la Unión Europea. Sin embargo, la firma de este acuerdo fue pospuesta por el entonces presidente Víctor Yanukovych, que aparentemente fue presionado por Rusia para no firmar. Sin embargo, después también salió a la luz que pues él más bien era un prorruso.
Un año después de que se suspende este acuerdo, en el 2014, los manifestantes proeuropeos, los que sí se querían adherir a la Unión Europea, fueron reprimidos violentamente y se puede decir que es aquí cuando comienza oficialmente el conflicto bélico entre estas dos naciones. Pues Putin, el entonces presidente y actual presidente, aprovechó estos eventos, estas manifestaciones, para invadir la península de Crimea, que es pues un territorio geopolíticamente e históricamente estratégico, porque es la salida natural al Mar Negro. Entonces, apoderándose, anexionándose de esta península de Crimea y también desde entonces el presidente ruso ha apoyado militarmente y políticamente a los separatistas prorrusos en el conflicto en el este de Ucrania, en la región de Donbass, que se conforma por Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania. Bueno, todo esto en el 2014. En el 2015, en un esfuerzo como los que se están llevando actualmente por pues, llegar a un acuerdo o al menos un cese al fuego, se firman los acuerdos de Minsk con la intención, como ya lo mencioné, de poner fin al conflicto en las regiones del este. Y este acuerdo fue firmado por Rusia, Ucrania y estas dos repúblicas autoproclamadas populares de Donetsk y Lugansk, bajo la supervisión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, por sus siglas. Desde entonces, las aspiraciones pacifistas y el pacto, el alto al fuego, han sido violadas en reiteradas ocasiones. Y bueno, si le gustas dar a la siguiente, Héctor. En el mismo año, en el 2015, hay un bloqueo comercial de parte de Ucrania, de la capital Kiev, a Crimea, a la península en el sur que se adhesionó Rusia en un referéndum completamente ilegal. Cortan los suministros totalmente y al mismo tiempo firma un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Entonces, Putin firmó un decreto que entró en vigor en la misma fecha, donde pues ponía estas restricciones entre Ucrania y Rusia, que pues como sabemos son casi como nosotros y Estados Unidos, ¿no? Son los principales socios comerciales entre ellos mismos. Es un bloqueo comercial importante. Desde entonces, en el 2017, el Parlamento ucraniano, dirigido por el entonces presidente Pedro Poroshenko, estableció como objetivo prioritario del país adherirse a la OTAN. En el 2018 muere uno de los líderes separatistas del Donetsk, de la región del este. Se pensaba que con este suceso se iban a calmar un poco las aguas, sin embargo no fue así. 2019 se recogió ya oficialmente en la Constitución el objetivo de unirse tanto a la Alianza como a la Unión Europea. Sin embargo, ese mismo año cambia de la presidencia en Ucrania y llega el actual presidente, Volodymyr Zelensky. Y en 2021, desde entonces Rusia ha ido aumentando, como ya sabe, esto ya es historia reciente, ya nos acordamos, lo tenemos fresco, ha ido aumentando su presencia militar en las zonas controladas de Ucrania, así como financiando a estos líderes separatistas prorrusos, que son a final de cuentas elegidos por el mismo Putin, ¿no? Y por último, ya para concluir, en este año, en 2022, pues ha aumentado la tensión en el conflicto, por supuesto, y en todo lo que repercute, ¿no? En la economía, en las cadenas de suministro, en los costos de las materias primas, y bueno, eso ya lo vamos a desmenuzar en las siguientes slides. No sé si quieran agregar algo. Muchas gracias, Roberto. Creo que con este antecedente nos permite, antecedente histórico sobre todo, ¿no? Donde hay un trasfondo político, geoestratégico, cultural y social y sobre todo también un parte financiero, ¿no?
nos permite ir aterrizando a la actualidad y sobre todo identificar cuáles sectores, cuáles economías y sobre todo qué efecto dominó podría traer este conflicto entre Rusia y Ucrania a las diversas esferas, entiéndanse esto como manufacturas, agroalimentarios, servicios, donde vamos a ir desmenuzando punto por punto. Y creo que es difícil saber por dónde empezar. ¿Por qué? Porque reitero, hay diversas esferas. Entre ellas encontramos la económica, la financiera, la logística, la de comercio exterior, donde se tienen que ver de una manera integrada y no sobre todo aislada. Empezando por estos sectores afectados y vinculado también a la siguiente slide que ya vamos a ir aterrizando más de lo general a lo particular, vemos que los impactos que trae como tal este conflicto van a generar una consecuencia en la economía mundial y en los mercados financieros. Obviamente esto con ciertas aclaraciones o ciertas proyecciones que ha hecho tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles caben resaltar? Primordialmente, pues un incremento en los precios de la energía y de las materias primas. Ahorita vamos a identificar por qué la energía y estas materias primas. Recordemos y vamos a dar un breve preámbulo que Rusia y Ucrania son los principales productores de granos, trigo. Entonces, hay un hecho histórico que justo Rusia es la bodega, es el almacén de los granos de Europa. ¿Por qué? Porque estos obviamente se dedican a exportar a estas regiones de estos países de Europa para la producción, pues principalmente de materia prima y de alimentos. También otro factor importante son las presiones inflacionarias que obviamente se ven a través de sanciones económicas que está poniendo pues la sociedad internacional. Recordemos que estos países, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, Francia, parte de la Comunidad Europea, hizo un bloqueo al Banco Central de la Federación Rusia, donde se restringe el acceso a las reservas internacionales que le permiten, pues justo, tener estos recursos monetarios y financieros a Rusia y sobre todo también la eliminación, más bien que la eliminación, el obstáculo a recibir transferencias internacionales a través de su código SWIFT, donde, pues, ¿qué repercute esto? Obviamente que no puedan financiar, que no puedan pagar, que no puedan tener ingresos y egresos para el pago de algunas importaciones, exportaciones que se puedan como tal tener entre Rusia con diversos actores de la sociedad internacional. Por el lado de Ucrania, pues se ve también un desgaste económico financiero mucho mayor. Al ser un país en desarrollo, un país emergente, los estratos económicos, los estratos sociales y sobre todo humanitarios son los más afectados. Hablando, vámonos un poco más al tema social, cultural, a estos éxodos, a esta migración, a esta ayuda humanitaria que se está viendo por parte de países, de la sociedad internacional, principalmente de la comunidad europea, al recibir en sus hogares, sobre todo en ciertos campos de refugiados, a este tipo de migrantes. Otro punto también importante que ya vamos a ir aterrizando al efectos en el comercio exterior y que ya lo vimos son las materias primas, el transporte, la energía y sobre todo las finanzas. Aquí me quiero empezar por el tema de energías, donde los precios de los combustibles creo que es el principal preocupación en el tema del conflicto con Rusia y Ucrania. Recordemos que esto ya casi va para un mes cuando Rusia invade por primera vez a Ucrania, creo que fue un 28 de febrero, entonces a estas primeras horas de la intervención militar de Rusia en territorio ucraniano, el petróleo West Texas International superó los $100 del barril, barrera que no se superaba desde 2014, donde podemos ver justo cómo estos pequeños cambios sustanciales en la economía internacional y sobre todo en los efectos del comercio para la transportación de ciertas mercancías, entre ellas, pues, las energías. También esto va a generar, como reiteramos desde un inicio, la incertidumbre en las cadenas de suministros. Por ejemplo, en industrias claves como la electrónica de alta tecnología, los semiconductores, los minerales de tierra, de algunas productores, por ejemplo, el platino
el acero, donde en el tema de los semiconductores en especialmente se utiliza el cobre o el níquel, y estos semiconductores son empleados para las empresas automotrices, donde Volkswagen ha reiterado una disminución en su capacidad productiva de ciertos automóviles por este tema de los semiconductores, haber una posible escasez de estos minerales como el cobre o el níquel que se requieren pues, para esta industria. No sé, Roberto, si tú quieras complementar alguna idea aquí. Claro que sí. Sí, justamente en ese tema de, bueno, sí, no sé si nos podamos regresar un poquitito a la slide anterior, Héctor. Va muy de la mano con lo que acabas de comentar, Adrián, de la industria automotriz, de la siderurgia. Pues la escasez precisamente de microchips, como todos sabemos, fue un problema importante a lo largo del 2021 y, sin embargo, algunos analistas esperaban o habían pronosticado que este 2022 ese problema disminuiría. Sin embargo, pues con los recientes acontecimientos se puede agravar esta situación, ¿no? Como parte de las sanciones precisamente que Estados Unidos ha impuesto a Rusia, los ha amenazado con cortar el suministro de microchips. Y llama mucho la atención porque tomando en cuenta que Rusia, como acabas de mencionar, y Ucrania son exportadores claves de estos elementos como el neón, paladio, platino, todos ellos materiales críticos para la producción de microchips. En la siderurgia, Rusia y Ucrania lideran la producción mundial de metales como el níquel, que ya mencionamos, el cobre y el hierro. Participan en gran medida en la exportación y fabricación de estas materias primas y otras. Entonces hay un gran temor de que las sanciones a Rusia pues sigan aumentando los precios, ¿no? Por ponerles un ejemplo, en el caso del paladio, el precio actual de negociación es de casi $2,700 por una onza. Esto quiere decir, ha tenido una subida de más del 80% desde mediados de diciembre. O sea, en 3 meses, no solo, casi se triplicó el precio. Entonces, bueno, el paladio sirve para diversas aplicaciones, desde los sistemas de escape de los automóviles, teléfonos móviles, hasta la pasta de dientes, ¿no? O sea, se usa muchísimo. Y bueno, otro sector, por ejemplo, hay también en las manufacturas, el textil y el calzado, ya de por sí se veían viendo muy afectados por la pandemia, pues ahora también existe, como saben, muchos textiles son a base de petróleo. Está ese también, si sube el petróleo, pues obviamente va a subir el costo de fabricarlos y por ende el costo para el consumidor final, ¿no? En los alimentos, ni se diga, los precios mundiales de los alimentos ya aumentaron fuertemente el año pasado y ahorita en estos 2-3 meses del 2022 también se ha visto pues una inflación importante en este sector. Ya también mencionaste un poquito, nada más Rusia y Ucrania son los principales exportadores de trigo y de aceite de girasol. Ambas son materias primas, por ponerles en un contexto de la importancia, entre los dos, Rusia y Ucrania, son más de una cuarta parte de las exportaciones mundiales de trigo y solo Ucrania es por sí sola casi la mitad de las exportaciones de aceite de girasol. Entonces, ambas son materias primas claves utilizadas en muchos productos alimenticios y si la cosecha, aquí se puede ver afectado por dos casos, ¿no? Pues no hay gente en el campo porque pues, los jalaron a pelear o está destruido, ¿no? O las cadenas de suministro se ven afectadas, los buques se ven dañados, o las carreteras, los caminos. Entonces, pues propicia el desabasto de materias primas y por ende, pues el hambre. Si no hay comida, no hay, pues no. Bueno, otros servicios importantes, el turismo. Obviamente se ve afectado. Dentro de Europa, este conflicto amenaza con borrar la recuperación que el sector turístico esperaba para este año, por obvias razones, la inestabilidad política, el miedo a que el conflicto se amplíe a otros países, sobre todo, los cierres del espacio aéreo, que también repercuten en la logística, ahorita seguramente Adrián nos comentará acerca de ello,
y la subida, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, la subida en los combustibles, ¿no? Como Y bien bueno, mencionas, creo que ya vamos enfocando con ciertas palabras claves que vamos dando dentro del webinar, la logística y el comercio, ¿no? ¿Cuáles son algunos efectos dominó que ahora se verían reflejados en este tipo de industria? Pues varios especialistas, varias cifras que hemos nosotros como tal encontrado y se han analizado, efectivamente se ve un aumento en los fletes marítimos y aéreos, pues que obviamente ya tenemos como tal el antecedente o el alza derivado de la pandemia por COVID-19 y la escasez de los contenedores que tuvo una gran repercusión y que justo esto también se va sumando a este nuevo conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Por ejemplo, se ha mencionado y se crean ciertas proyecciones donde la carga marítima, principalmente la tarifa, actualmente va a tener un alza del 30% y sobre todo también en el tema aéreo de un 10 a un 15%, porque estas repercusiones, por ejemplo, en temas de carga aérea, Schenker México, pues todavía tiene un gran reto. ¿Y cuál es este reto? Pues el movimiento de la carga aérea mundial, donde no hay una capacidad suficiente frente a la demanda que ha aumentado en el último año, provocado principalmente por el comercio electrónico. ¿Y qué va a generar esto? Pues unas múltiples interrupciones por cancelación de vuelos, ajuste de itinerarios, costos de operación y sobre todo esta disponibilidad en transportar la carga y una acumulación de la carga tanto en origen o en destino. Entonces, adicional al reto que ya tenía la carga aérea a nivel nacional y sobre todo también internacional, le vamos a sumar pues esta nueva área de oportunidad que sobre todo pues tiene y que se tiene que hacer frente. También para la región Sudamérica, que ahorita ya estamos en México, pues muchos dijeron, no se va a tener una repercusión directa sobre América Latina o Sudamérica, sobre las exportaciones y exportaciones. Claro que se tiene, eso es totalmente una mentira. El conflicto sí afecta a ciertos países, ciertas regiones, principalmente a Colombia o Ecuador, por mencionar algunos, países que exportan grandes volúmenes de flores a Rusia y que de igual manera en la parte marítima, pues el envío de plátano o de camarón son otros productos que tienen ciertas repercusiones y que obviamente el mercado latinoamericano o sudamericano se va a ver afectado por ello. Justo a esto también queremos llegar, pues, que toda esta repercusión, tanto en la logística, pues se traduce en leads de tiempos muy largos y costos de transportación que se van a mantener, pues, muy, muy elevados y que hay que identificar, pues, ciertos puntos o que las empresas de transportación marítima, transportación aérea, conocidos como transportistas, van a tener que enfrentarse a esta cadena. ¿Cuál va a ser principalmente? Pues la escasez de materia prima, el aumento en los costos de producción, volatilidad en la demanda, restricciones de capacidad y rutas logísticas, violaciones de ciberseguridad. Y en el punto que mencionamos de la restricción de capacidad y rutas logísticas, vemos que Rusia, por ejemplo, tiene 3 grandes puertas para las operaciones como tal comerciales. Vamos a ir aterrizando poco a poco. En primer lugar está la puerta del mar Báltico con San Petersburgo, donde se recoge alrededor del 46% del mercado de contenedores rusos. En segundo lugar, los que tocan el mar de Japón con el 35% y finalmente el mar Negro, que reúne el 16% del tráfico de contenedores marítimos. Entonces, este punto es importante y hay que considerarlo porque es un punto geoestratégico en disputa, obviamente, entre Ucrania y Rusia y que se ha convertido, obviamente, en un tema de controversia durante este conflicto. También en el Mar Negro podemos identificar el desvío de ciertas rutas o la no entrada de contenedores para descargar en los principales puertos de Ucrania y sobre todo también de Rusia. Otro punto también importante dentro de la logística no nada más es el marítimo y el aéreo, sino también el terrestre, reflejado a través del ferrocarril y el carretero, donde probablemente debido a los conflictos bélicos y armados, pues provocarán ciertos retrasos, ciertas interrupciones o incluso algunos estancamientos
dentro de las rutas logísticas, dentro de estas carreteras, dentro de estos flujos que se requieren para la transportación de una mercancía de un punto A a un punto B. No sé si también aquí quiera complementar algo tú, Roberto. Sí, sí, ¿Puedes cambiar sí. la siguiente slide, por favor, Héctor? Gracias. Sí, pues complementando, ¿no? Como iniciaste tu aportación, pues hay que tener en cuenta que Rusia es la 11ª economía más importante del mundo, ¿no? Y uno de los mayores productores de materias primas, particularmente de productos energéticos. Además, tener en cuenta que cuando inició justamente hace un mes, exactamente hace un mes, el 28 de febrero, el conflicto, la bolsa de Rusia cerró y tras un desplome de más del 30% de su valor, por lo que el banco decidió su posterior suspensión por la gran volatilidad en la cotización del rublo, ¿no? La moneda de ese país, provocada precisamente por las sanciones impuestas por Occidente y la Unión Europea. Desde entonces, las tasas de interés han ido subiendo desde el 11 hasta el 15% y el rublo también llegó a alcanzar mínimos históricos. Ahí Rusia y también impuso ciertas restricciones para detener el devalúo de su moneda, obligó a, bueno, está obligando a sus clientes a comprar el petróleo, el gas en rublos, precisamente para fortalecer su moneda. Y bueno, este conflicto amenaza directamente no solo a Europa, no solo a Medio Oriente, que son países que dependen directamente de ellos, sino a la economía global, como bien apuntas. Y bueno, y de empeorar las perspectivas inflacionarias, ¿no? Para todos. Sí, que justo estas perspectivas inflacionarias, retomando nuevamente el tema logístico, pues el bloqueo, sobre todo la no apertura de ciertos puertos marítimos para las exportaciones e importaciones de Ucrania o Rusia, pues tiene una repercusión directa. Por ejemplo, en Ucrania, el puerto de Mariupol y Verdensk, que manejan alrededor del 6% del tráfico de granos en Ucrania, están cerrados, mientras que otros puertos como el Odessa, el Yonsi y Milokov funcionan con dificultades justo por estos ataques militares. Ahora, por el lado de los puertos de salida rusos principalmente, pues permanecen justo inactivos por estas sanciones aplicadas por países de Occidente, como se conoce, ¿no? Y que justo se trata del principal puerto de Rusia, donde es el quinto lugar donde maneja el 20% del volumen total de las mercancías exportadas o bien importadas a alrededor de Europa. ¿Y cuáles son estas mercancías? Como ya lo había mencionado Roberto, cebada, maíz, trigo, girasol, donde actualmente ha aumentado en febrero el 3.9% de estos productos a nivel global. Siguiente slide, por favor. Y ahí nada más para concluir, bueno, en el tema de la energía, pues muchos países son dependientes de la energía rusa, en particular el gas, que corre, pues, también de las causas de este conflicto, pues son los gasoductos que corren desde Rusia hasta Alemania a través de Ucrania, ¿no? Y nada más un dato, el 30% del petróleo que usa Europa viene de Rusia, por eso también el presidente pues está presionando, el presidente ucranio está presionando a la OTAN de que dejen de, pues que lo sancionen de verdad, por así decirlo, ¿no? Para que le dejen de comprar petróleo y pues que dejen de financiar una guerra, ¿no? Y el 40%, entonces para redondear el comentario, el 30% del petróleo de Europa proviene de Rusia y el 40% del gas que usa Europa también proviene de Rusia. Entonces, pues Europa, las potencias están ahí entre la espada y la pared, no le pueden, pues no, es como si se dispararan ellas mismas en el pie, ¿no? Al decirle no te compro. Entonces, pues en eso están, justamente se reunieron hoy, martes 29, a negociar en Turquía y pues ya saldrán más información de a qué acuerdos llegaron. Pero bueno, en este slide pues también quisimos reflejar pues gráficamente las zonas más afectadas, como ya lo hemos mencionado, pues desde luego Europa, que depende
casi el 50% de sus importaciones de petróleo y gas provienen de Rusia y sobre todo el Medio Oriente. Yo creo que posiblemente a la par que Europa, si no es que incluso más, porque los países de aquí del Medio Oriente dependen muchísimo de los granos, de los alimentos que exportan, que importan de Ucrania y de Rusia. Por darles también ejemplos, tan solo entre Kenia y Ghana, estos son del continente africano, representan 1/3 del consumo de trigo en esta región. Y tan solo Nigeria, representa una cuarta parte del consumo de este grano, que es el trigo. Y por supuesto, la gran mayoría es importado desde Ucrania. En el Medio Oriente, como mencionábamos, Egipto yo creo es de los más vulnerables por el tamaño de su población, que consume más de 21 millones de toneladas de alimentos básicos, como lo es el trigo, perdón. Y sin embargo, ellos solo producen menos de la mitad de esas 21 millones de toneladas que consumen. Entonces, pues más del 86% es importado nuevamente de Ucrania y de Rusia. Entonces, pues como sabemos, la alimentación, la salud son temas muy sensibles políticamente. Los gobiernos están muy preocupados de pues cómo van a pagar este commodity. Para dar un poco de contexto, antes la tonelada de trigo estaba antes del conflicto en alrededor de los $255, ahora ronda entre los $400, o sea, es pues casi el doble, ¿no? Lo que se traduce que los gobiernos tendrán que aportar más dinero para subsidiar este alimento. Y bueno, en América Latina también ya abordabas un poco, Moscú y Kiev compran casi la cuarta parte precisamente del plátano de Ecuador y bueno, con la devaluación del rublo y el descalabro económico, pues estas exportaciones pues nos pueden afectar directamente acá también en América. Brasil, por ejemplo, que importa muchos fertilizantes para sembrar soya y otros productos agrícolas. Todo esto viene de allá, de Ucrania, de Rusia principalmente los fertilizantes. ¿Qué más les puedo decir? También en los últimos días el fabricante brasileño Embraer de aviones anunció que suspende su servicio de mantenimiento, reparación, soporte técnico en Rusia, sumándose a muchas otras empresas, ¿no? Bueno, esto ya también lo vamos a ver un poquito más adelante. Suman más de, por aquí tengo el dato, más de 100,000 personas en Rusia que pues no están trabajando, que empresas americanas cerraron por completo, Nike, Bimbo, que es mexicana, H&M, incluso las navieras Maersk y MSC. Que son como tal sanciones, ¿no? Exactamente. Como tú muy bien mencionas, o sea, estas sanciones económicas, financieras, comerciales, que van repercutiendo para el comercio exterior y sobre todo para la economía mundial. Siguiente slide, por favor, Héctor. Y cómo también podemos ya identificando toda esta cadena de consecuencias, todo este efecto. Hola, hola. Creo que le falló un poco el internet a Adrián. Ok. Comercio. Si nos puedes comentar, Roberto, en lo que Adrián sea capaz de satisfacer sobre todo esta demanda. Sí, cómo no. Te quería preguntar, en caso de México, ¿cuál sería la afectación más grande a raíz de este conflicto? Claro que sí, Héctor. Voy a esperar un segundito a ver si nos escucha Adrián. Hola, hola, ya los escucho nuevamente. Perfecto. Perfecto, Adrián. ¿Ya me escuchan? Sí, te perdimos Sí. por un segundo, por unos minutos. ¿Gustas continuar o le contesto? Ok. Sí, no, adelante, que justo cómo podemos minimizar estos daños. Mencionaba antes de que se fuera la conexión, pues que no nada más tienen que ver en el tema de Ucrania con Rusia, sino también por parte del comercio mundial
y sobre todo de las relaciones de comercio que se tienen alrededor de la esfera global. Pues con esta reducción de aranceles, con esta apertura de cupos, con este nearshoring, mudar hacia estas energías limpias y renovables y estrategia financiera, que todos estos puntos también tienen que ser redireccionados a importaciones y exportaciones de manera regional o bien sobre todo local, apertura de nuevos mercados. Si yo estoy en la región en Europa, tratar de proveer de dicha región. Si yo estoy en el mercado asiático, tratar de proveer de dicha región y que justo incentivas, reiterando, esta apertura de mercados regionales. Cualquier también otro punto que como minimizar ese daño es la reducción de aranceles. ¿Cómo podemos hacer con esto? La apertura comercial, cómo se traduce con tratados de libre comercio que fomenten pues justo reducción de aranceles y apertura de cupos para incentivar y tratar que los impuestos de importación y de exportación de ciertos productos se vean favorecidos y tú puedas traer un intercambio de mercancías pues mucho mayor. Cómo minimizar otros daños durante, no nada más sobre el conflicto, reitero, de Ucrania con Rusia, también temas de la pandemia, también temas de la crisis de los contenedores, la logística inversa, que habla mucho de estas energías limpias y renovables, o también sobre todo de estas green technologies, ¿no? Ocuparlas justo para favorecer la logística como tal. Gracias, Adrián. Ahí para contestar tu pregunta, Héctor, precisamente directamente cómo nos puede impactar a nosotros en México. Bueno, pues tendríamos que preguntarnos qué le vende Rusia a América Latina o viceversa, ¿no? Y el año pasado los principales productos que Rusia le vendió a América Latina fueron los fertilizantes, ya comentábamos, el acero, el petróleo y las vacunas Sputnik, precisamente por... Que de hecho, Roberto, tengo entendido que la empresa más grande de fertilizantes se encuentra en Rusia. Exactamente, exactamente. Y el que más le compra es Brasil. Entonces, el que más le compra fertilizantes a Rusia es Brasil y el que más le compra acero a Rusia es México, las dos economías más importantes de Latinoamérica. En los fertilizantes, la delantera la lleva Brasil y bueno, sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en Brasil, México no solo importa el acero de Rusia, sino de distintos mercados, como bien sabemos, ¿no? Entonces ahí, pues se puede decir que México ha hecho bien en ampliar su cartera de proveeduría, porque no se va a ver tan afectado como se pudiera ver Brasil, que sí le compra casi todo a Rusia directamente. Y ahorita que están hablando del tema de las exportaciones de fertilizantes y de esta mercancía en especial, Rusia representa el 24% de las exportaciones de fertilizante y esta producción rusa representa el 17% del mercado mundial. Obviamente en lo referido a fertilizantes producidos por ellos y que son exportados o que son producidos hacia una comunidad internacional en operaciones de comercio. Gracias. Siguiente slide, por favor. Ya para ir cerrando esta presentación y dar pauta a la ronda de preguntas y respuestas, vamos a ir analizando este tema a manera de conclusión, donde cuáles han sido estas repercusiones, cuáles han sido los elementos centrales que se han visto afectados y sobre todo cuáles han sido estas sanciones que han aplicado diversos países de la sociedad internacional. No hay que olvidar, por ejemplo, en el tema de la carga marítima, algunas navieras de suma importancia como Maersk, One, Hapag-Lloyd han suspendido temporalmente todos los envíos hacia y desde Rusia por mar, aire y tren, respectivamente. Entonces, creo que estas suspensiones, si bien han sido temporales, representan obviamente una pérdida para la economía rusa y sobre todo también en Ucrania. Otro punto también importante es la posible escasez de materiales como el paladio, lo que son indispensables para los semiconductores y automóviles, donde pues justo como reiterábamos hace un momento, la industria automotriz pues puede tener ciertas dificultades. Otro tema importante, y ya lo mencionaba muy bien Roberto, es el tema de los granos, donde Rusia, Ucrania son los principales exportadores y que obviamente esta escasez
genera principalmente una alza en los precios de esta materia prima. Otro punto financiero son las cancelaciones, la suspensión de los envíos a través de códigos SWIFT a las cuentas bancarias, obviamente rusas, donde le permite, obviamente, tener una nula capacidad de pago para la captación de ingresos y egresos. Correcto. Digo, a final de cuentas, pues creo yo, es un efecto boomerang, ¿no? Entre las empresas que dependen de un commodity, ya sea algún grano, alguna materia, petróleo, etcétera, pues necesitan una estrategia de administración de riesgos, ¿no? Analizar qué instrumento financiero les puede servir para, pues, mitigar estos riesgos. Otro ejemplo que te quería dar hace un momento, pudiera ser que los países exportadores de petróleo, como lo es México, se puedan, o sea, a simple vista se crea que se van a beneficiar con esta alza de precios. Sin embargo, pues es un efecto boomerang. Sí, lo vas a vender más caro, pero a fin de cuentas también vas a importar. Pues México es el ejemplo más claro, ¿no? Es un país que exporta petróleo, pero importa gasolina, el producto terminado. Entonces, sí, voy a vender más, pero también lo voy a comprar más caro. Entonces, pues hay ciertas, precisamente, contratos, tratados, restricciones donde tú, que también México ha implementado, para bien o para mal, que tú amarras el precio del petróleo, ¿no? Y te sirve, pues, de dos cosas: que ya sabes a quién se lo vas a vender, y dos, que, pues, en este caso, a lo mejor si sube, tú ya tienes un precio pactado, no te va a afectar, pero si la situación fuera al revés y el precio baja, pues tú no le vas a perder, ¿no? Entonces, a este tipo de estrategias es a las que me refiero, que hay que implementar. Otro tema que también ya mencionábamos, pues bueno, hay que tener en cuenta, no podemos, yo creo, ponerle las cruces a los rusos, porque si bien ha habido mucha desinformación y campañas publicitarias de que mucha gente está en favor, yo creo que la gran mayoría de la población rusa está en contra de este conflicto. Y más que nada, pues como les mencionaba, son ellos también quienes están sufriendo grandísimas consecuencias de desempleo. Su economía se está viendo detenida por las sanciones, por las empresas que se están saliendo, que están deteniendo su operación ahí. Otra conclusión importante, yo creo que, pues, una cosa es conquistar un territorio si lo llega a hacer Rusia, y otra cosa será muy diferente mantenerlo y gobernarlo en paz, que reactivar la economía, la seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que yo pienso. No sé, Adrián, si quieras agregar algo más. Sí, se trata también de replanificar las cadenas de suministro de forma, pues, mucho más rápida, ¿no? Guardando especial justo esta atención en la demanda de los sectores alimentarios y sobre todo también de energía, sin relegar el automotriz. Hay que explicar que se han tenido que buscar otros puntos de aprovisionamiento y que muchas firmas de logística, ya mencionamos cuáles, han decidido abandonar a Rusia por el dicho aislamiento como tal comercial. Y aunque el sector logístico ya se había empleado a fondo para solventar la congestión de los cuellos de botella generados por la pandemia de COVID-19, la crisis de los contenedores en tiempo atrás, pues esta prevención sigue nuevamente una acumulación, una alza en las tarifas, y aunado a la invasión, pues, por parte de Rusia a Ucrania. Pues ahora, ya con estas breves conclusiones, pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. No sé si nuestros participantes tengan alguna inquietud, alguna duda en especial sobre este tema que abordamos el día de hoy. Héctor, no sé si tú también tengas alguna pregunta para nosotros. Por el momento no hay alguna pregunta de nuestros participantes, de las personas que nos hacen el favor de escucharnos y vernos el día de hoy. De acuerdo a lo que yo analicé en este tema, gracias a sus comentarios y a su experiencia, podemos concluir que es una afectación global. O sea que básicamente cada país puede tener
cada país del mundo o la gran mayoría de los países están sufriendo por lo menos un porcentaje mínimo de alguna afectación por este conflicto, que como bien explicaban, se basa principalmente en la producción de estos países y en lo que el resto de los países del mundo importan. Entonces, digamos, tanto exportación como importación se está viendo afectado a nivel mundial. ¿Es correcto? Sí, completamente, Héctor. A diferente escala, desde luego, no va a afectar igual a Europa y a Medio Oriente, que son vecinos directos con Rusia, pero Claro. afecta al continente africano, al continente americano. Como mencionaba, es una de las economías más importantes del mundo, es uno de los principales proveedores de petróleo y de gas, entonces desde luego que de alguna u otra forma impacta en nuestra economía, en Sí, los precios. sí, sobre todo lo que mencionaban del mineral, que yo creo que a mi punto de vista es lo que más afecta, porque si es la industria automotriz, pues podemos decir que es algo global, ¿no? Entonces, Exactamente. digamos que es el sector más afectado. Y yo no sé si sería el sector energético y el alimenticio también. Ok, Ujú. podrían ser entonces los tres Exacto. principales. Sí. Tenemos una pregunta de María del Rocío Méndez. Sí. Nos hace la consulta. ¿Las sanciones impuestas al gobierno ruso en realidad generan estragos importantes a este país o solamente es un acto simbólico que Occidente utiliza para posicionarse como líder en Europa? Ok. Más que un acto simbólico o para posicionarse como líder, hay que tener en cuenta el papel que juega aquí la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. La ONU como tal impone estas sanciones justo con otros organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues para presionar y tratar de dirimir el conflicto. Sin embargo, también el Producto Interno Bruto de Rusia a nivel mundial representa menos del 3%. Entonces, justo con esta analogía podemos identificar que si bien las operaciones de comercio exterior de Rusia sí juegan un papel importante, principalmente en estos sectores que acabamos de mencionar, no, el impacto no nada más es sobre Rusia, sino sobre todo la esfera internacional. ¿Por qué? Porque en cierta medida hay una cierta dependencia o hay una cierta sinergia entre estos productos agroindustriales, automotrices y de minerales hacia la sociedad. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Tal vez a Rusia como tal no afecte que no pueda recibir o emitir ciertos ingresos y egresos a través de sus códigos SWIFT, pero sí hacia sus consumidores y a quien tenía una dependencia por parte de Rusia, se verá esta afectación directamente. Hola María, muchas gracias. Yo creo que es un poco de los dos. Yo creo que sí afecta, ya lo mencionamos, el cierre de las empresas, pues está dejando, te digo, a más de 100,000 personas sin empleo. Está, a cierto punto sí está afectando económicamente a la economía. El cierre de la expulsión de los bancos centrales del sistema SWIFT, la congelación de sus activos que están en otros bancos, pues claro, por supuesto que afecta, pero a fin de cuentas le siguen comprando su petróleo, ¿no? Entonces, sí le están cerrando la llave, más no por completo. Están intentando presionar. Por ahí leí que se están guardando esa carta para la de no comprarles petróleo en caso de que escale el conflicto. Y bueno, pero también creo que algo tiene que, de algo tiene, algo también tiene de acto simbólico. Estados Unidos, desde que empezó el conflicto y desde antes, en reiteradas ocasiones ha dicho, habrá sanciones, y pues ya parece un disco rayado, ¿no? Pues, ¿cuáles sanciones? O no sé si me explico, o sea, no se ve muy claro, nada más dice que va a haber sanciones igualmente relevantes, pero pues, te digo, no ha pasado de eso. Entonces, sí, para mí sí puede también ser más un acto, aunque sí afecte. Y Roberto, justo, perdón, Adrián, en respuesta
a lo que acaban de comentar, María nos agregó otra pregunta u otra consulta. Dice, entonces, ¿no es incoherente que se sancione comercialmente a Rusia cuando en realidad el efecto es más impactante para los países aliados a Estados Unidos? Pues sí, es una manera, estas sanciones son una forma de meterle presión a Rusia, ¿no? De hacerlo, o sea, sí, lo que quiero decir es que estas sanciones vienen, no son ahora, vienen desde el 2015, cuando se adicionó Crimea. Entonces, sí, en cierta manera van a ejercer presión, lo van a hacer batallar y sí, nos vamos a ver afectados, pues, otros países, ¿no? Que estamos alineados a Estados Unidos, como bien comentas, pero... Sí, efectivamente, también respondiendo a María del Rocío, no tanto como tan incoherente, pero más bien como hay hay una globalización y hay relaciones comerciales entre diversos países, se genera cierta dependencia a ciertos productos que puede, valga la redundancia, producir Rusia o Ucrania y que sí tienen una repercusión sobre algunos países de Occidente o algunos países de la región de Ucrania y de Rusia. Sin embargo, como muy bien lo dijo Roberto, son presiones financieras, económicas, donde se logra para tratar de dirimir justo el desarrollo de un conflicto como tal armado. Ok, muchas gracias, Adrián, por tus comentarios. Y por último tenemos una pregunta de Emilsen Núñez. Nos dice, buen día, comentando sobre las afectaciones en la economía, ¿qué tanto contrapeso va a ser la participación de China en la economía mundial? Bueno, hola Emilsen, muchas gracias por participar. Pues desde luego China juega un papel muy relevante en este conflicto. De hecho ya se ha pronunciado, si no en favor del conflicto, por lo menos ha dicho que va a importar fertilizantes precisamente de Rusia. Bueno, históricamente Rusia y China han sido aliados. También recientemente China es una de las potencias emergentes más importantes, que si bien ahorita está siendo afectada por la quinta o sexta ola de COVID y por el tema este que tuvieron en los bienes raíces, bueno, en los inmuebles, siempre juega un papel muy importante y en la economía mundial, ¿no? Entonces, de hecho, también estaba escuchando hace un par de semanas otra vez cierres, no totales, pero parciales en algunos de sus puertos. En Shanghái principalmente. Ajá, y pues nuevamente va a afectar a los precios del transporte, pero bueno, sí, tampoco va a declarar, bueno, no sé, sería hablar adelantadamente, ¿no? Tenemos que esperar a ver que China, pues, te digo, no respaldó a Rusia por completo, pero sí le dijo que ella sí le va a seguir comprando materias primas, entonces, pues habrá que ver cómo se desenvuelve la situación. Sin embargo, definitivamente sí va a jugar un papel importante. Efectivamente, y que más de relaciones comerciales también hay un trasfondo de relaciones políticas comerciales, donde justo como bien dijo Roberto, China dice, yo voy a seguir comprando a productores rusos, aun cuando la sociedad occidental le haya puesto ciertas medidas o sanciones a sus operaciones comerciales. Muchas gracias. No, gracias a ti, Emilsen. Pues, bueno, yo, si no hay más preguntas, creo que no hay. Les agradezco nuevamente. Terminamos justo en tiempo, 5 minutitos antes. Justo les dimos tiempo para que contesten la encuesta. Y simplemente yo sí quiero terminar con un comentario. Creo que es importante recalcar que conforme las economías, la china, la rusa, la estadounidense, las economías en general del mundo, evolucionemos y entendamos que lo más importante siempre va a ser la vida humana, el conocimiento, las ideas, el talento, pues seguramente dejaremos de ser presa de este tipo de conflictos.
basados en territorio, en recursos fósiles y bueno, serán cada vez menos determinantes para la prosperidad global. Muchas gracias a todos, Héctor, Adrián y a todos nuestros auditores. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias Roberto, y pues los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que estén al pendiente de nuestros blogs, de nuestras noticias, de nuestros artículos y sobre todo también de eventos como este webinar que tenemos y de nuestros podcasts que desarrollamos en conjunto. También agradecer a todos los participantes que estuvieron el día de hoy con nosotros y que tengan excelente día. Gracias a todos y excelente día.